Bueno, jóvenes, el día de hoy, pues como les vengo comentando, vamos a ir cerrando ya lo que sería el capítulo de la instalación eléctrica. Si se dan cuenta, nos ha llevado prácticamente dos parciales, debido a que es la más extensa, las demás, pues mucho más rápido lo vamos a ir llevando. Me gustaría empezar primero con un pequeño video para que podamos ir entendiendo qué es el tema del día de hoy. ¿Cómo garantizo que el voltaje que alimenta mi instalación eléctrica sea el mismo en todos los puntos? ¿Qué voltaje está llegando a la toma donde conecto mis equipos? ¿Cómo sé cuál es el calibre del conductor a utilizar? ¿Sabían que estas son las preguntas que frecuentemente enfrentamos cuando queremos hacer los cálculos para una instalación eléctrica? Hola, soy Centelso el Teso. Y hoy vamos a aprender sobre el cálculo de caída de tensión en conductores para una óptima calidad de energía en instalaciones eléctricas. Acompáñenme. Para empezar, debemos considerar que existe un fenómeno llamado caída de tensión. Este fenómeno se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación. La caída de tensión refleja la diferencia que existe entre el voltaje entregado por la fuente y el voltaje que llega a la carga, el cual se ve afectado, entre otros, por la distancia. Para minimizar este fenómeno, es necesario realizar el cálculo de la caída de tensión en tu instalación eléctrica. ¿Cuál es el procedimiento? La caída de tensión depende de la corriente que nos demande la carga, la tensión eléctrica, el factor de potencia, la longitud del cable instalado y, por último, de la impedancia efectiva de dicho conductor. Como lo pudimos ver en el video, nos está hablando sobre lo que se llama caída de tensión. El voltaje o tensión eléctrica que llega a cualquier terminal es por lo general menor al que normalmente va a llegar a la parte de alimentación. Este cambio de voltaje depende directamente por la caída de voltaje, que está normalmente o se hace evidente a partir de los 20 metros. Antes de los 20 metros, la caída de voltaje prácticamente es despreciable, es decir, no afecta tanto. Cuando es mayor a 20, vamos a darnos cuenta que esta caída sí va a generar algún problema. Debido a que precisamente que depende de una longitud de 20 metros, por eso es que durante lo que sería el plano eléctrico, siempre les he pedido que su centro de carga quede centrado, porque al quedar centrado, ustedes pueden revisar que las longitudes no superan precisamente los 20 metros. No es tanto 20 metros longitudinales, sino son 20 metros que pueda viajar el cable por cualquier dirección. Las normas técnicas para el diseño de instalaciones eléctricas recomiendan que la máxima caída de voltaje de alimentación no excede el 2%, hablando del suministro de una fuente. Normalmente, ¿qué problemas va a tener cuando tenemos caída de tensión? Podemos ver que los dispositivos eléctricos son lentos o que tienen algún trabajo errático o intermitente, por ejemplo, en una licuadora, una batidora, en un microondas. Ustedes ven cómo el voltaje, cómo la instalación de la casa como que va bajando poco a poco, es precisamente por la misma situación. Interferencia de radio excesiva, es decir, que podemos ver sonidos de radio en la televisión o o en la misma radio. Van a haber interferencia de ondas, para ser exacto. Van a existir también fallas de arranque o que ustedes escuchan que el motor como que quisiera arrancar, pero no lo logra hacer. Y por último, pues vamos a ver cambios en las tensiones que suben o bajan repentinamente, y esto se va a hacer más evidente si tienen por ahí algún regulador, por ejemplo, para su computadora o para algún equipo muy especial como una televisión. Ustedes ven casi un repetitivamente, es porque el voltaje precisamente se está elevando y subiendo y bajando repentinamente. Entonces, a esos cambios de voltaje se ven evidentes precisamente por la caída de tensión. La caída de tensión, para poderla calcular, va a depender pues de como lo vimos en el video, de esos pequeños elementos. Número uno, depende de la sección transversal del conductor. Si el conductor está adecuadamente calculado, no vamos a tener ningún problema. Sin embargo,
Si no, pues vamos a ver esas fallas que vimos con anterioridad. Para calcularlo, pues es 4 veces la longitud por la corriente entre la caída permitida, que está ahí N con un porcentaje, por el voltaje. Repito, para poder determinar el valor es 4 veces la longitud por la corriente, 4 veces la longitud por la corriente entre la caída permitida por el voltaje. Aquí como lo podemos observar. No olvidar, la longitud debe ser mayor a 20 metros. La corriente en amperes, la corriente está dada en amperes y recuerden que es carga entre voltaje. El voltaje se mide en volts. Y la caída permitida ronda el 2% para alimentadores y el 3% para motores, según la normativa vigente. Esta pequeña tablita va a ser también muy útil, que dice dimensiones de los conductores eléctricos desnudos. Aquí no se ve tanto por calibre, sino se ve por la cantidad de área que tenga el conductor. Podemos ver aquí los calibres, desde el 20 hasta el 2, de 2 en 2, y cuántos milímetros cuadrados tiene. Un calibre, un calibre 20 tiene una cantidad de milímetros cuadrados de 0.512, mientras que un calibre 10, 5.26. Y así van pasando uno sobre otro. Para poder entenderlo más, lo vamos a hacer en un fraccionamiento, como en el que ustedes pueden estar viviendo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un fraccionamiento a lo largo. Y si proponemos que cada casa tuviera 8 metros de ancho y nosotros colocáramos un poste en este punto, así en esta línea, aquí tuviéramos nuestro suministro y aquí estuviéramos dándole energía eléctrica a cada casa, pues aquí se pueden dar cuenta las bases de medición de cada lugar. No sé si lo logran apreciar, las bases de medición. Si esta primer casa estaría a 8 metros, no habría problemas. La segunda casa estaría a 16, no tendría problemas. Pero la tercera casa ya tendría problemas, porque ¿cuántos metros tendría? 24 metros. Y así sucesivamente cada casa, entre más longitud tengamos, más situación vamos a tener por la misma longitud, más caída va a presentar. Entonces, pues vamos a ir al problema. Dice que tenemos una casa habitación con 5000 watts, esa es la potencia que tenemos. Eso lo podemos plantear desde nuestro cuadro de cargas. Recuerden que tenemos demanda máxima. El valor de demanda máxima lo sacamos. Aquí tenemos el ejemplo. Recuerden que cada casa tiene 8 metros de ancho. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí nuestro poste o nuestra cometida, la primera casa, pues automáticamente entra la energía eléctrica por acá. Para la segunda casa, avanzaríamos 8 metros y acometida. Aquí llevamos 8 metros. Para la siguiente casa, ya no llevaríamos 8, llevaríamos 16 metros y podríamos darlas. En estos dos casos, la caída es despreciable porque no rondan los 20 metros. Pero para la tercera casa, llegamos hasta acá, tendríamos 24 metros y para la última casa, 32 metros. Entonces, vamos a hacer cálculo de caída para el caso de 24 metros y para el caso de 32 metros. Si tienen alguna duda, por favor, ahí interrumpan. Paso número 1. Primero tenemos que tener todos los datos que nos piden la fórmula, que es longitud, corriente, caída permitida y voltaje. Longitud, ya sabemos que para el primer caso son 24 metros. El voltaje, 125 volts. La caída permitida, debido a que ese es para un cable alimentador, únicamente es 2%. Requeríamos la corriente. ¿Cómo se saca la corriente? Recuerden que es carga sobre voltaje. ¿Cuánto tenemos de carga? 5000 watts, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, entre el voltaje 125 volts. A los 5000 watts lo divide entre 125. ¿Alguien me puede apoyar con la operación? ¿Cuánto les da? 40. 40. Gracias, Casil. 40 amperes. Ahí está.
Ya tenemos la corriente. Y vamos directamente a aplicar nuestra fórmula. Entonces, sección transversal. Bueno, antes de que yo aplique la fórmula, si ustedes recuerdan, cuando nos daba 40 amperes, yo les di una tablita que decía calibre, corriente y interruptor. ¿Qué hubiera pasado? El calibre 12 aguanta 15, el calibre 10 aguanta 20, el calibre 8 aguanta 30, el calibre 6 aguanta 40. ¿Están de acuerdo? Y los interruptores pues iban a ser en este caso los mismos. Si esto hubiera pasado, yo a la casa número, sería casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, a las primeras tres casas, a la casa 1, a la 2 y a la 3, que tienen de distancias, aquí no tiene distancia, aquí tiene 8 y aquí tiene 16, vamos a ocupar el calibre que nos indica directamente esta tabla. ¿Debido a qué? A que como no llegamos a los 20, si tenemos 40 amperes, ¿qué calibre vamos a ocupar? Calibre número 6. Ahí está. Y con un interruptor del 40 amperes, como lo habíamos hecho en clases anteriores. Calibre número 6, todos van a tener calibre número 6 debido a la longitud, que no sobrepasan ¿cuánto? Los 20 metros. Pero para la casa número 4, ahora sí vamos a ver qué está pasando. Sección transversal, 4 veces la longitud, que son 24 metros, por la corriente, que ya nos dio que es 40 amperes, entre el porcentaje máximo de caída, que es 2, que multiplica al voltaje, que son 125 amperes. Y si me hacen favor, jóvenes, multiplicar 4 por 24 por 40 entre 2 y entre 125. ¿Cuánto les dio, jóvenes? Si no me falla, a mí me está dando 15.36 milímetros cuadrados. Si nosotros revisamos la tabla anterior y buscamos 15.36 milímetros cuadrados, 15.36 milímetros cuadrados no es el calibre 6, es el calibre número 4. Vamos a investigar en esta columna que tenemos acá y versus el calibre. Si nosotros ponemos el calibre número 6, únicamente tiene 13.3 milímetros cuadrados de área. Por esa situación, nuestro conductor no aguantaría la corriente que le estoy pidiendo. Entonces, ¿cuál sería lo recomendado? Utilizar entonces un calibre número 4, que tiene ¿cuántos milímetros cuadrados? 21. Entonces, para nuestra casa número 4, utilizaría un calibre número 4 con un interruptor. Aún así el interruptor sigue siendo de 40 amperes. ¿Por qué el interruptor no cambia? Porque la corriente que le sigo poniendo es de 40. Para la casa número 5, la sección transversal que yo debería de tener sería 4 veces la longitud, que son 32 metros, por la corriente, que siguen siendo 40 amperes, entre 2 por 125. Hacemos la misma multiplicación y división. 4 por 32 por 40 entre el 2 por 125 y nos estaría dando 20.48 milímetros cuadrados. Nuevamente vuelvo a ir a mi tablita anterior y para 20.48 el cable que tiene 21.15 me sigue sacando de problemas. Entonces, tanto para la casa 4 para la casa 5 requeriríamos un calibre número 4 con un interruptor de 40 amperes. Esto va a pasar principalmente para la situación que sea subterráneo, porque en el caso aéreo la ventaja es que el mismo aire enfría el cable. Si el cable estuviera en una tubería, ese cable calibre 6 que nos da comisión no aguantaría,
pero debido a que está en el intemperie, ese cable aguanta. Sin embargo, si ese cable lo vamos a poner en tubería y los vamos a poner de manera subterránea, como en un fraccionamiento moderno, estos cables no van a aguantar por calor y por corriente y van a empezar a fallar. Por eso lo recomendable que si vamos a poner una instalación subterránea, para las primeras 3 casas, 1, 2, 3, calibre número 6 con interruptor de 40, y para la casa 4 y 5, calibre número 4 con interruptor de 40. Bueno, vamos a hacer un ejemplo diferente. En este caso, no tenemos una casa habitación propiamente, tenemos un departamento. Este departamento dice que tiene una demanda máxima de 3.500 watts. Y la distancia no solo es horizontal, la distancia también es vertical. Entonces, debido a ese principio, ¿qué puede estar pasando? Puedo, digamos que esos departamentos que vemos acá, estuviera el conjunto departamental acá, y que aquí tuviéramos nosotros un jardín o un espacio normal. Y aparte aquí tenemos nuestra cometida. Entonces, propongamos que de acá para acá hubieran una distancia pequeña, no sé, unos 8 metros. Y después, como estamos viendo, aquí aparecen ya los departamentos. A los 8 metros y aquí va subiendo la tubería para cada departamento. Cada departamento lo vamos a proponer que tuviera 3 metros, entonces serían 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Qué pasaría? A estos, si de acá entra la cometida y aquí tenemos todos los medidores de toda la casa mediante una concentración, 8 metros y al primer departamento, pues serían 8 metros, no hay problema. Para el siguiente departamento, voy haciendo, para este primer departamento tendríamos 8 metros. Para el siguiente departamento serían 8 más los 3 de altura y llevaríamos 11. 14 metros, 17 metros, pero para los últimos dos tendríamos 20 metros y 23 metros. Los primeros 4 departamentos no es necesario hacer el cálculo de caída, únicamente con un cálculo de corriente, que es el primer paso que vamos a realizar. Corriente, 3.500 watts, que tenemos la demanda máxima entre el voltaje. ¿Qué corriente tendríamos, jóvenes? 28, 28. 28 amperes. Entonces, para esta corriente, con colocar un calibre número 8, por ahí se olvida, calibre número 8 aguanta 30, con calibre número 8 e un interruptor del 30 sería suficiente. Pero, esto estábamos hablando de las primeras 4 casas, 4 departamentos, 1, 2, 3, 4. Para el departamento 5 ya no sería funcional. Para el 5 calcularíamos nuevamente sección transversal. Y en este caso la sección transversal sería 4 veces, nuevamente la fórmula, 4 veces la longitud, que en este caso tendríamos 20 metros, por la corriente que hacemos que es 28 amperes, entre 2 que multiplica 125 volts, igual. Si me pueden apoyar ahí a sacar el resultado. Me da 8,96. Ok, 8.96 milímetros cuadrados. Regreso a mi tabla. 8.96. Si se dan cuenta, jóvenes, rasga prácticamente el calibre 8, pero no, ¿qué calibre debe ser, jóvenes? Calibre número 6. El calibre número 8 no pudo ser porque únicamente tiene 8.37. Entonces, ¿qué calibre debe ser? El calibre número 6, que tiene 13.3. Entonces, para este sería un calibre número 6 con un interruptor de 30 amperes. El interruptor no va a cambiar porque sigue siendo para la corriente. El interruptor depende de la corriente y no del calibre que ocupemos en este caso. Departamento número 6, otra vez, sección transversal, 4 por 20, no, 4 por 20, no, 4 por 23, 4 por 23 metros,
por 28 amperes entre 2 por 125 volts. 4 por 23 por 28 entre 2 por 125. 10.304. Gracias, Cecilia. Milímetros cuadrados. Si recordamos, el calibre número 6 aguantaba hasta 13, entonces sigue siendo calibre número 6 con un interruptor de 30 amperes. Si hubieran más departamentos, lo tendríamos que seguir haciendo por toda la cantidad de departamentos que tengamos.